Que el Señor les bendiga y los guíe, ¿verdad?, a conocer la verdad. Bueno, voy a dejar este lugar a nuestro pastor, Edgar Acevedo, quien trae la palabra de Dios. Bienvenidos, mis hermanos, que el Señor le bendiga. Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran esta mañana? ¿Cuántos se gozaron en esta alabanza? ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está en este lugar? Amén. Es importante la alabanza. Decían por ahí, yo mejor llego ya que haya terminado la alabanza. A mí me gusta escuchar el mensaje nada más. Y decía un buen amigo mío, es como cuando echas los huevos al sartén y el aceite está frío, ¿no? Primero hay que calentarlo. Así que cuando llega la palabra, ya el aceite está caliente con la alabanza, ¿no? Entonces es importante que lleguemos a la alabanza para que nuestro espíritu, nuestra alma se prepare para recibir el mensaje. Amén. Bueno, pues tengo el honor y el privilegio, y como siempre digo, la responsabilidad de poder compartirles hoy, mis hermanos, en domingo. No les había podido compartir en domingo, así que gracias a Dios estamos hoy aquí para seguir con nuestro estudio de 2 de Corintios en el capítulo 11. Y hoy vamos a leer los versículos del 16 al 33. Y la verdad, mis hermanos, nos hemos estado gozando, nos ha estado edificando mucho esta segunda carta de Pablo a los Corintios. Y cada vez que yo leo estas historias verídicas de la palabra de Dios, digo, ¿qué hace la gente viendo las novelas? Si estas están bien buenas, están bien emocionantes, ¿verdad? Así que bueno, vamos a ver 2 de Corintios capítulo 11, versículos del 16 al 33. Y dice la palabra del Señor: otra vez digo, que nadie me tenga por loco o de otra manera. Recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas
guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar aquí en este lugar para adorarte, para alabarte, Señor, y para escuchar tu palabra. Señor, te doy gracias por cada persona que se encuentra aquí, Señor. Sabemos que no obras no por casualidad, Señor, sino todo es por voluntad tuya. Y tú tienes un propósito, Padre, para cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, Padre. Tú conoces nuestras necesidades, Padre, y te pedimos por ellas y se hagan según sea tu perfecta y hermosa voluntad, Señor. Te pido seas tú, Señor, el que use mi boca y mi lengua para hablar esta mañana, y puedas así, Padre, hablarnos a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título de esta mañana, mis hermanos, del mensaje es verdadera jactancia. Verdadera jactancia. Y algo de lo que vamos a estar leyendo es la continuación de esta segunda carta de Pablo a los Corintios y de lo que él está pasando en este momento de la historia. Y quiero volverles a leer solamente del 16 al 21, pero esta es otra versión, no es la Reina Valera. Y me gustó porque hay unas palabras muy interesantes y se las quiero comentar. Dice el 16, lo repito, que nadie me tenga por insensato, pero aun cuando así me consideren, de todos modos, recíbanme para poder jactarme un poco, jactarme tan confiadamente. No hablo como quisiera el Señor, sino con insensatez, ya que muchos se ufanan como lo hace el mundo. Yo también lo haré. Por ser tan sensatos, ustedes de buena gana aguantan a los insensatos. Aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza o los explota o se aprovecha de ustedes o se comporta con altanería o les da de bofetadas. Para vergüenza mía, confieso que hemos sido demasiado débiles. Esto, mis hermanos, que acabo de leerles, se le llama abuso espiritual, ¿sí? Y como sabemos, Pablo, para los que hemos estado leyendo estas cartas, Pablo era un hombre duro, era un hombre estricto, pero si hay algo que me gusta de Pablo es que no tenía pelos en la lengua para hablar, no se detenía y no decía, ay, es que si les hablo fuerte ya no van a venir a la congregación, les voy a hablar con cariño, ¿no? No, Pablo era duro cuando tenía que serlo, claro. Y aquí vamos a ver muestra de ese carácter y de ese temperamento que Pablo tenía. Pero también vamos a ver, hermanos, lo que implica ser un siervo de Jesús. Lo que es, que le sirvamos al Señor. Ahora, no es una mala noticia lo que les voy a dar, pero hay algo que sí es cierto. Lo que hoy vamos a leer es una realidad, mis hermanos. Los corintios, en esta parte de la historia, están tan engañados, y yo no sé si les suene parecido, que se someten voluntariamente al abuso espiritual. ¿De quién? De los falsos maestros. ¿Les suena parecido? Yo creo que en nuestros días todavía hay algo de los corintios en nuestra vida. ¿Qué hacen estos falsos maestros? Los esclavizan, es decir, asumen el control de sus almas, mis hermanos. Los obligan a servir, ¿sí? Espero que los que sirvamos aquí en Palabra de Vida lo hagamos por amor a Cristo, no porque nos estén obligando, ¿verdad? También, ¿qué hacen? Los explotan, dice la Nueva Traducción Viviente, quitan todo lo que tienen, les quitan todo lo que tienen. Es la misma palabra que Jesús usó en el libro de Lucas, en el capítulo 20, 47, para denunciar a los fariseos. Dice, porque ellos devoraron las casas de las viudas, ¿sí? Se aprovechan de ellos. Y en otra traducción dice, los engañan, toman el control de todo. Se comportan con altanería. Y les quiero estar diciendo otras versiones para comparar palabras. Hay otras que dicen se enaltecen, y en otras dice los tratan con desprecio. Les dan de bofetadas, como abofetearon a Cristo, por ejemplo. Eso sabemos que es un signo de una falta de respeto. Ellos en este momento están humillándolos porque maltrataban a la gente, ¿sí? Pero también, mis hermanos, no nada más maltratar es dar de cachetadas,
Cuando yo trato a mi hermano en Cristo de una manera no agradable a Dios, lo estoy maltratando. ¿Sí? Estos falsos siervos trataban a la gente de una manera que a Dios no le agrada. Y Pablo no puede creer que ellos estén tranquilos y estén soportando estos abusos que están teniendo contra ellos. Pero tal es la naturaleza del engaño espiritual, fíjense, que lo soportan. Desafortunadamente, hermanos, estos abusos, como les decía en un principio, siguen siendo comunes en nuestros días. A lo mejor van a decir, no, yo no conozco a alguien que el pastor vaya y lo dé de bofetadas. No, a lo mejor no, pero ahorita vamos a ver algunas cosas. Muchas personas inocentes, sinceras, que creen que le están sirviendo a Dios, quedan atrapadas en estos tipos de esquemas, mis hermanos. Cuidado con cualquier ministerio que se incline a tales estrategias. Ojo con eso. Y ese es un espíritu arrogante que busca el control, y eso sin duda no viene de Dios. Sabemos de quién viene. Y a menudo, como lo decía el pastor el jueves, se disfraza de ángel de luz. Nosotros servimos por amor. Quiero pensar que los que estamos aquí sirviendo, servimos por amor. Y también por agradecimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros. Si yo estoy aquí hoy sirviéndole, mis hermanos, es porque le agradezco a Dios de donde Él me rescató. Porque le agradezco a Dios lo que Él me ha perdonado. Y eso es lo que yo pienso que todos los que servimos tenemos que pensar. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Qué ha hecho Dios por ti? Como les decía, a mí me salvó, a mí me perdonó, me redimió. Por su gracia soy salvo. Me ha dado una esposa. Me ha dado aire porque se me vuelen las hojas. Me ha dado hijos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por lo que Dios les ha dado? Amén. Y muchos tenemos trabajo, otros tenemos salud, no al 100%, pero la tenemos, ¿verdad? Y es por ello, hermanos, que a algunos les servimos. Y nunca podemos dejar de estar agradecidos con el Señor. No puede haber un día en que tú no estés agradecido por lo que Dios ha hecho contigo. ¿Estás aquí? Y es por eso que predicamos su palabra. Pero también es por eso que perdonamos. Y es también por ello que yo aprendo a pedir perdón. Y es por ello que también dejo mi orgullo. Y es por ello que yo dejo el ego, dejo la vanidad, dejo la avaricia, dejo el rencor y dejo muchas cosas más. Cada quien sabe lo que Dios lo ha hecho dejar. Y no porque alguien te haya obligado. Amén. Y mis hermanos, hay iglesias, si le podemos llamar iglesias, donde hay pastores, y si les podemos llamar pastores, que les dicen a sus congregantes: si tú quieres que Dios te perdone, tienes que servirle en un ministerio. Tú no puedes aquí estar viniendo nada más a estar sentado, si no, Dios no te va a perdonar. Y lo hacen, pero no por agradecimiento, sino por interés o por miedo de no irse al infierno. Y ahí está el hermano obligado. Hermano Marcos, no está obligado usted, ¿verdad?, estar parado allá. Excelente. Esclavizar, hermanos, puede ser también que se enseñoreen de la congregación. La gente dice lo que mi pastor dice es cierto, ¿sí? Y a todos lo que le dicen en el púlpito, la gente grita amén, ¿no? Entonces, aguas con lo que gritamos amén. Yo creo que la mayoría de aquí sí saben qué significa amén. Significa así sea. Entonces, de repente decimos, y yo espero que el Señor pues no venga a su ira sobre ti y te vayas a quedar sin trabajo. Amén.
O sea, así sea que me quede sin trabajo. Abusados. No podemos gritar amén a todo. ¿Sí? Hay que saber. Algunos hermanos están engañando a las iglesias y tristemente los hermanos no se han dado cuenta. Hoy hay, por ejemplo, convivios de repente en las iglesias, ¿no? Como los hemos tenido aquí. Y los pastores y los servidores, siempre lo he dicho, debemos y tenemos que ser los primeros en pararnos, en atender a la gente, incluso en quedarnos sin comer si es necesario, para que coman primero los hermanos. También eso es ser pastor. Pero muchos quieren que se quedan sentados, que se les atienda como reyes. Sírvele al pastor, primero que coma el pastor. Y lo peor es que mucha gente los hace ser así. No se siente, no se pare, pastor, usted quédese ahí. Yo voy a servirles. Nosotros lo vamos a hacer todo. También dice que en Corintio los explotaban, se llevaban todo de las casas de las viudas, se aprovechaban de ellas, las engañaban y les decían que era para el Señor. ¿Te suena conocido? Y era mentira. Y mucho tiempo, yo de joven, mis hermanos, bueno, de más joven, veía mal a los pastores. Obviamente, pues no conocía a Cristo, no era cristiano, y yo los veía mal, a todos, los generalizaba. Como dice el dicho, ¿no? Por uno pagan todos. Y recuerdo mucho, y se los cuento de verdad, a modo de anécdota. Mi mamá tenía un puesto de tacos y había un pastor, no voy a decir el nombre porque quizás algunos lo conozcan. Y había un pastor que iba a los tacos y le decía, hermana, me da una orden a mi esposa, a mis 2 hijos, a mi sobrina. Y ya cuando se terminaba le decía, hermana, muchas gracias, Dios la va a bendecir más. Y ya era todo. Y se iba. Y yo lo veía así como, esos son los pastores. Pastores que decían que ella hiciera un pacto con Dios, iba a ver cómo Dios le iba a multiplicar lo que les dio a ellos. ¿Sí? Había otro que decía, yo soy muy bendecido, mis hermanos, y les voy a explicar cómo Dios está conmigo. Ayer fui a la lonchería de mi hermana y almorcé, ¿y qué creen? No me cobró. Y en la tarde mi carro se descompuso y fui al taller de mi hermano y no me cobró. Soy bendecido. Yo decía, es un sinvergüenza, no es un bendecido. O sea, anda por todos los negocios de los hermanos de a gratis. No, estamos para bendecir. Hermana, abriste un negocio, hay que ir al negocio de la hermana para pagarle, consumirle y eso sí, sea bendecida. Había otro pastor que decía, hermana Mari, ¿cuánto da usted de diezmo? Y mi mamá le decía, 300 pesos, pastor. Es que como vi que anda vendiendo unos tenis y están en 900, no me dé diezmo 3 domingos y ya deme los tenis, y ahí estamos a mano. Y dice, eso es que esto pasaba en los Corintios. No, hermanos, sigue pasando. Como decía el comercial, ojo, mucho ojo. Con altanería y desprecio, dice. Y también hoy, ¿verdad? Pastores que vienen a una conferencia, y lo comentaba el pastor el jueves, y traen guaruras, ¿verdad? Traen guardaespaldas. Traen más guardaespaldas que Luis Miguel. Y yo quisiera preguntarle a esos pastores que viajan en su avión VIP, hotel VIP, restaurante VIP y todo VIP, ¿cuándo van y oran por un enfermo a una cama donde está postrado? ¿O solamente buscan escenarios elegantes, verdad? A ver, mándame la foto de tu iglesia. No, ahí no está ni alfombrado. No, ahí no voy. ¿A qué hotel voy a llegar? Tiene que ser de 5 estrellas, por lo menos. Yo me pregunto, ¿no han leído la vida de Cristo estas personas? Cristo predicaba abajo de un árbol, en las piedras se sentaba la gente,
Y algunos decimos, ay, es que estas sillas están medias incómodas. Ya el pastor hubiera de comprar unas que traigan cojincito acá atrás para la espalda. Hermanos, se aglutinaba la gente para oír a Jesús, parados allá en el cerro, en el sol, pero querían escuchar al maestro. Y no le decían, Jesús, ya vas a terminar, ya tengo hambre. Ya para que empieces a multiplicar los peces, no vaya a ser que no alcance el tiempo, ¿no? Y aquí son cuarto para las 12 y ya estamos volteando a ver el reloj. Ya tengo hambre. Es deber y es una práctica de los cristianos, mis hermanos, humillarse y obedecer el mandamiento y el ejemplo del Señor. Pero la prudencia debe dirigir en lo que sea necesario para hacer cosas que podemos hacer lícitamente, aún el hablar de lo que Dios ha obrado para nosotros, en nosotros y por nosotros. Prudencia en hablar, porque también hay algunos que mienten, y les dicen a la gente, ¿tú ves el carro que está allá afuera? Ese Ferrari rojo, es porque Dios me bendijo, es porque yo hice un pacto con Dios. Tú traes un bochito, haz un pacto con Dios. Están poniendo que Cristo se los dio, pero no es cierto, ¿sí? O yo me sané de cáncer porque yo le di muchas ofrendas a Dios. Y una de dos, o no tuvo cáncer nunca, o don se ha curado, y eso es mentira también. Dios te va a sanar si Él quiere, le des o no le des, porque todo es su perfecta y excelente voluntad. Aquí se hace, indudablemente, mis hermanos, una referencia a hechos en que se ha mostrado el carácter de los falsos apóstoles. Y asombra ver cómo tales hombres llevan a la esclavitud a sus seguidores y cómo los despojan y los insultan, ¿sí? Es triste ver en algunas iglesias también, porque también me tocó verlo, donde decía la persona que estaba delante, decía, yo te invito a que hagas un pacto con Dios. ¿Cuánto ganas tú? ¿2,000 pesos? Tu diezmo son 200 pesos. Vamos a hacer algo. Dale 3 meses diezmo al Señor. Y si en 3 meses tú no te ves bendecido, yo te devuelvo tu dinero. Y eso no me daba coraje, hermanos. O sí me daba coraje. Pero lo que me daba más tristeza era ver gente que a duras penas tenía para comer. Y ahí iban a poner su poco dinero que tenían. Entonces esa gente sale y en 3 meses no ve nada. Pero saben que ahí viene ahora algo más malo. Dicen, Dios miente, Dios no cumple. No le echan la culpa al que les dijo eso, le echan la culpa a Dios. Dios no sana, Dios no me ha bendecido. No fue Dios, fue tu ceguera de no estudiar la palabra y creer todo lo que te dicen. En 1 de Corintios capítulo 2 versículo 13 escribió sobre lo que enseña el Espíritu. Si pueden buscarla, 1 de Corintios 2 versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero Pablo no puede hablar así con ellos. Tiene que hablar necedades ahora porque ellos no tienen el discernimiento espiritual, ¿sí? Y me voy a la parte que leímos, aquí se me traspapeló un poquito, pero hay una parte donde dice, donde dice él, no voy a hablar, dice, palabra de Dios, ¿sí? Sino voy a hablar como ahora sí que humanamente. Pablo les está advirtiendo, mira, ahorita voy a dejar tantito aquí la Biblia y vas a escucharme ahora sí. Ahora sí me vas a escuchar a mí, porque ya estuvo, ya me tienes hasta el copete, por así decirlo. Ya estoy molesto. Y de repente, mis hermanos, tenemos que
queremos evangelizar, por ejemplo, a alguien que muchas veces, obviamente, no tiene el conocimiento de la palabra, y muchas veces queremos evangelizarlos con palabras que ellos no entienden. ¿Sí? Mira, amigo, su gracia te hizo salvo. Ponte en un papel de alguien que nunca ha leído la Biblia. ¿Qué es gracia? ¿Y qué es salvo? Yo el salvo que conozco es el que uso para lavar los trastes, ¿no? Hay que aprender de repente, ¿no? Mira, amiga, sujétate a tu esposo. Luego le decimos. Y luego dice, no, a mí Dios me hizo empoderada. Dice el refrán que el valiente es valiente hasta que el cobarde quiere. ¿Yo cómo me voy a sujetar? Pero para el hombre natural, mis hermanos, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Sí? Muchas veces te desesperas y dices, yo le he hablado a esta persona de la palabra y no entiende, no, dice que no me entiende. O incluso muchos de nosotros, a mí me pasó, cuando yo iba empezando, yo leía la Biblia y yo muchas palabras no las entendía, muchas cosas no las entendía, porque es hasta que el Espíritu de Dios empieza a obrar en ti que empiezas a entender la palabra de Dios. Así que cuando tú leas la Biblia, ora antes y pídele al Señor que te dé ese discernimiento y esa sabiduría para entender la palabra. ¿Sí? Dice ahí en el 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede, ¿qué dice? Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? Y voy a continuar en el 21, ahí mismo, en el capítulo 11, en el 21, dice, en otra versión, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Ahí hasta el 30. ¿A qué harías referencia tú, mi hermano, si estuvieras desafiando como lo estuvo Pablo? Pablo está diciendo lo que él pasó. Yo he pasado esto, yo he pasado hambre, yo he pasado esto. Pero ojo, él se está jactando de esto, pero por servirle a Cristo. Yo he vivido esto porque le he servido a Cristo. De los que estamos aquí, ¿qué podríamos decir? Porque yo le he servido a Cristo, he vivido esto. No sé, se me vienen algunas cosas. Me ha dejado de hablar cierta familia. Se fueron de mi vida ciertos amigos. Se han burlado de mí en la escuela, en el trabajo. Pero yo creo que nadie vamos a llegar al grado de lo que padeció Pablo, ¿eh? Cada caso, cada uno de nosotros, los que estamos aquí, cada uno tiene un testimonio diferente. Podríamos decir, ¿te cuesta dejar la parranda? Como decía Pablo, ¿eh? Yo parrandeaba hasta 6 días de la semana. ¿Te cuesta ser fiel? Yo tenía hasta 2 amantes. ¿Te cuesta venir el martes de oración? Pero no te cuesta ver de lunes a viernes la novela de las 6. ¿Te cuesta leer la Biblia? Pero no te cuesta estar viendo videos en YouTube toda la noche. Joven, ¿te cuesta orar? Pero no te cuesta dejar el Free Fire.
¿Qué señalarían? ¿Qué señalarían en estos días los apóstoles a los líderes cristianos hoy en día para impresionar más a la gente? ¿El número de iglesias que han hecho? Yo he plantado 5 iglesias. ¿Para salvar almas o para ganar más dinero? Sus grandes curaciones. Sana en el nombre de Jesús. Y no. ¿Cuántos estuvieron ahora en el COVID orando en los hospitales? ¿Cuántos pastores estuvieron en sus colonias orando por ustedes, por los que les dio COVID? ¿El número de personas salvas estarán presumiendo? Gracias a mis predicaciones, 1000 personas son salvas el día de hoy. ¿A cuántos has invitado a tu iglesia? La asistencia a sus campañas, esas campañas de evangelización, noches de gloria, en esos conciertos de música, de alabanza, muy hermosas, sí, cierto, donde lloras, saltas, pero no hay un cambio en tu vida cuando sales. No pasa nada. En esos desayunos de mujeres empoderadas, pero que ninguna se aprende a sujetar a su esposo. Su educación en uno de los mejores seminarios de teología del mundo. El número de libros publicados. Su programa de televisión que se ve en todo el mundo cada día, donde hago maratónicas para estar pide y pide y pide dinero por los pobres y para que des para tu milagro. Eso es lo que muchos estarían presumiendo, como Pablo el día de hoy. Pero Pablo no presumía eso. Pues sí, hermanos, estos falsos apóstoles quieren una competencia. Pablo está listo con un récord bastante impresionante y comienza con su experiencia como judío, porque parece que los falsos apóstoles también eran judíos y podrían haberlo acusado de no ser un verdadero judío, pero él se identificó demasiado con los gentiles. ¿Por qué? Porque Pablo era un hebreo, era un israelita y era un descendiente de Abraham. Por eso él dice, ¿son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son judíos? Yo también. Aquí son iguales. Y Pablo no mencionó su, como le podríamos llamar ahora, su pedigrí excepcional como un fariseo entrenado por Gamaliel. A lo mejor muchos no lo saben, pero el que se preparaba con Gamaliel era como decir, yo estudié en la mejor universidad de teología del mundo. ¿Sí? Así que era algo para presumir. Pero Pablo no lo dijo. Yo estudié con Gamaliel. No dice nada. ¿Sí? Lo cual inmediatamente lo iba a poner por superior a todos. Pero se quedó callado. Es una locura, o es locura aún postular que fuesen siervos de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque es una locura que podamos decir eso. Porque Pablo les acaba de decir que ellos le están sirviendo al diablo. Segunda de Corintios 11, versículos del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque ¿quién? ¿El mismo quién? Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y el pastor lo decía el jueves. No esperemos ver el diablito como en la lotería, con cuernitos y el trinche y la colita roja. No. Muchos los vas a ver parados en un púlpito. Pero incluso si supongamos que le estaban sirviendo a Cristo, su experiencia, hermanos, no se compara con la de Pablo. Pablo ha trabajado con más esfuerzo, ha sido encarcelado más veces, ha recibido los azotes más severos, ha estado en peligro de muerte muchas veces. Su vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro. Muchas veces se ha quedado sin dormir, ha sufrido hambre y sed, muchas veces ayunaba, algunas voluntariamente, otras no lo creo. No tenía ropa suficiente para estar abrigado en las épocas de frío en el desierto.
Si todavía no están convencidos, nos da más detalles. 5 veces, dice, recibió de los judíos los 39 azotes, porque dice 40 menos 1. Tan grabado que se le quedó que los contó. 40 menos 1, 39. ¿Y saben por qué? Estaba leyendo que decían que a la gente que pecaba mucho, si yo te tenía que azotar 40 veces. Pero para no sentirme tan pecador, los judíos le dieron 39. Qué buena onda, ¿eh? Dice, 3 veces lo golpearon con varas. Una vez lo apedrearon, al grado de que dijeron, ya se murió, aviéntenlo afuera de la ciudad. ¿Y saben qué hizo Pablo? Se levantó, se volvió a meter para predicar. Yo no creo que Pablo haya ido muy... Lo acaban de apedrear. ¿Cómo te imaginas una persona que acaban de apedrear como para que ellos pensaran que se murió? Iba sangrado. Quién sabe qué parte le habrán destrozado. Eran piedras. Y él no agarró y dijo, ya me voy de aquí. Él se paró, dijo, voy para adentro otra vez a predicar la palabra de Dios. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, 3 veces naufragó y pasó un día y una noche como náufrago en alta mar. Estuvo perdido en el mar, ¿eh? Y no creo que llevaba una gran despensa para andar comiendo en el mar. Estaba en peligros de ríos, en la ciudad, en el campo y en el mar. Es decir, en todas partes. Estaba en peligro de bandidos, de sus compatriotas, de los gentiles y peor aún, de los falsos hermanos. Es decir, ¿se salvaba de alguien? De todo el mundo. No solamente, hermanos, hay falsos apóstoles, también hay falsos creyentes. ¡Auch! Un número desconocido en nuestras iglesias, que representan, ese sí, un peligro real para el verdadero siervo de Cristo. Espero que no, pero aquí puede haber un falso creyente. El siervo de Dios no busca qué quitarle a sus hermanos. El siervo de Dios busca cómo ayudar a sus hermanos. ¿Cuántas historias, hermanos, no hemos sabido sobre hermanos, vamos a ponerlo entre comillas, que pidieron prestado dinero en la misma iglesia y no pagaron a su hermano? Y para no pagarle se cambiaron de iglesia. Y si son como yo, pues peor, que me da más vergüenza cobrar y me quedo callado. Primero que nada, pues no es bueno pedir prestado, pero bueno, podemos todos pasar alguna vez una situación y en confianza, pues es mi hermana en Cristo, ella cree en Dios, somos nacidas de nuevo. Hermana, ¿me podrá prestar? Sí, hermana, ¿cómo cree? Somos hermanas, somos hijas del mismo Padre. Y la hermana se perdió y nunca más la volviste a ver. ¿Cómo? Compraron algo a un hermano o una hermana y no le pagaron. Hablaron mal del pastor, de los hermanos. Hablaron mal de la iglesia. Y esto que conozco muy bien del tema, jóvenes en los grupos de alabanza que solo querían aprovecharse de las hermanitas. Y tantas cosas que se han sabido. ¿Serán realmente nuestros hermanos? ¿Sí? ¿Son hijos de Dios? ¿Serán realmente gente nacida de nuevo? Por eso el pastor Alejandro decía una vez, hermano, no le llamen hermano a todo el que llegue nuevo, porque primero conózcanlo. Todo esto era muy fuerte, hermanos, pero ahora comparte lo más difícil. Van a decir, ay, viene lo más difícil, viene lo más difícil. Era responsable ante Dios por todas las iglesias que él fundó, Pablo. Y todos los días, hermanos, sintió esa carga. Cuando alguien estaba débil y luchando, él también lo experimentaba. Cuando alguien estaba en pecado o hizo a alguien tropezar, por dentro él ardía de indignación. Sin la ayuda de Dios, sin duda alguna, esto sería una carga muy imposible de soportar para cualquier persona. Pero eso es precisamente, hermanos, lo que vive un pastor que verdaderamente ama a su iglesia. Muchas veces nosotros, como pastores, vivimos aflicciones
Y a lo mejor no está bien que lo diga, pero a veces tenemos que mostrar fortaleza para seguir viendo por el pueblo. Pero nosotros mostramos nuestra debilidad ante el Señor. Por eso, mis hermanos, aunque ustedes piensen que estamos bien y nos vean así fuertes, musculosos, guapos, o sea, no. Aunque ustedes nos vean así, si nos quieren hacer un favor, oren siempre por nosotros. El siervo del Señor tiene que trabajar arduamente, aún sabiendo que es inevitable que van a llegar tiempos difíciles. Y miren, hermanos, nadie de los que estamos aquí, se los vuelvo a repetir, hemos sufrido lo que sufrió Pablo por predicar el evangelio, ¿sí? Hemos sufrido por mucho, pues a lo mejor hemos sufrido por haber tomado mucho alcohol, hemos sufrido por haberle sido infiel a nuestra esposa, hemos sufrido por haber andado en chismes, hemos sufrido por haber sido malos padres o malos hijos, pero no hemos sufrido por el evangelio realmente. Pablo, y lo vimos hace unos meses, fue apedreado, ¿verdad? Y serás perseguido por predicar a Cristo. Y decían por ahí, si tú no has tenido tribulaciones por predicar a Cristo o por vivir a Cristo, entonces analiza si realmente estás viviendo para Cristo. Porque quiere decir que el mundo te está amando. Pablo está vivo, mis hermanos, es pregunta. ¿Hoy está vivo? No, ¿verdad? No lo está. Porque el tiempo que Dios tenía para Pablo, hermanos, ya terminó. Y su tiempo, el de ustedes y el mío, también tiene un final que solo Dios lo sabe. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo hoy en este tiempo que Dios nos está dando? ¿Qué estamos haciendo hoy para el Señor? Un día ese tiempo se va a terminar. Hay que aprovecharlo. Ahora, si esto es jactancia, Pablo lo hace muy bien. Eso sí vale la pena jactarse. Muchos se jactan, yo he viajado a tantos países, yo me he comprado ropa en tales tiendas, yo cargo unos zapatos de 2,000 pesos, yo cargo un perfume que me costó 1,800, en pagos, no le he pagado a la hermana, pero 1,800 me costó. No, son cosas que van y vienen, hermanos. ¿Sabes qué me gustaría? Jáctate. Yo he llevado comida 3 veces a la cárcel. Yo he orado por varios enfermos de allá hasta allá arriba del cerro. Hasta allá subí el otro día caminando. Yo leí la Biblia ya 3 veces. Son cosas que sí, jáctate, pero para la gloria y para la honra de Dios. Eso es jactancia, hermanos. ¿Sí? Y él juega el mismo juego que los falsos apóstoles, pero lo reprende al jactarse, pero de su sufrimiento. Para él esto confirma su llamado. Todo esto que él ha vivido le confirma a Pablo que él ha sido llamado por Dios, ¿sí? Más que el éxito externo. Es decir, mi llamado yo lo voy a confirmar cuando sufro por mi iglesia, cuando veo sus necesidades. No confirmo yo, Dios sí me llamó para predicar el evangelio, cuando yo veo que está lleno el alfolí de ofrendas. No cuando yo veo que el local ya está alfombrado y ya tenemos aire acondicionado. Ya Dios me confirmó el llamado porque ya pusimos el aire. No. El éxito de un pastor, mis hermanos, es cuando ve que su iglesia está creciendo en santidad y en conocimiento de la palabra. Sin embargo, aparte de esta circunstancia extraordinaria, Pablo no lo menciona mucho ni se queja de ello. Él sabe que era simplemente parte de ser un apóstol de Cristo. Y es cierto que los falsos apóstoles habrían experimentado alguno de estos problemas, pero probablemente son más parecidos al asalariado que Jesús describe en Juan 10, quien abandona a las ovejas cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Sí? No llevaban la carga que Pablo tenía por el bienestar de las personas en sus iglesias.
¿Y cómo se comparan los apóstoles y los líderes cristianos hoy en día con esta experiencia que acabamos de leer de Pablo? Yo no he visto un video, y lo voy a decir abiertamente, donde Cash Luna vaya a una población humilde y sin recursos, que pase por el lodo, ¿sí?, a orar por la gente. No he visto donde algunos pastores famosos agarren los pies de una persona con callos y enferma, con alguna enfermedad, como sí lo hizo Cristo. No iban a orar por la gente del COVID porque tenían miedo que se fueran a contagiar. ¿No que eres el ungido? Y hoy los apóstoles, que se hacen llamar así, porque sabemos que no existen los apóstoles realmente en nuestros tiempos, ven, como les decía, el vuelo, el hotel, el lugar donde van a ir a compartir. Y si van también, ¿cuántas personas van a ir? Mínimo de 300 para arriba. Así que no esperen que venga una aquí, hermanos, porque no llegamos todavía a los 100. ¿Sale? Y tú, líder, y tú, servidor de Cristo, ¿crees que lo tienes muy difícil? ¿Serías capaz de aguantar todo esto que pasó Pablo? ¿Estás tentado a tirar la toalla con las presiones relativamente ligeras que a veces enfrentamos? Si eres un líder, ¿sientes la misma carga que Pablo tenía para su pueblo? Es normal y se debe sentir uno así, porque nosotros decidimos aceptarla. Nadie nos obligó. ¿Conocemos a nuestro rebaño suficiente como para empatizar con ellos y compartir su dolor? Conocer a cada uno de ustedes. Vamos del 22 al 33, para que lo tengan nada más ahí en visto. Dice, el apóstol hace un relato de sus trabajos y sus sufrimientos, no por orgullo, hermanos, sino ni por vanagloria, ¿sí?, sino para la honra de Dios, que le capacitó para hacer y sufrir tanto por la causa de Cristo. También muestra en que Él es superior a los falsos apóstoles que trataban de desprestigiar su carácter y su servicio. Y de verdad nos asombra reflexionar en este relato sobre sus peligros, sobre sus dificultades, sobre sus sufrimientos, y observar algo que todos tenemos que tener: paciencia, perseverancia, diligencia, júbilo y utilidad. Ojo con esa última palabra, utilidad, ser útil para los demás en medio de todas las pruebas, hermanos. Véase cuán poca razón tenemos para amar el lujo, para amar la comodidad y la abundancia de este mundo. Cuando este bendito apóstol, hermanos, sufrió tantas penurias, nuestra mayor diligencia y servicios parecen indignos. Cuando yo leí todo lo que había pasado Pablo, dije yo, ¿qué me ando quejando? Y también muestra sus dificultades y sus pruebas. Y muy bien él va a poder, él nos puede guiar o indagar si somos, hermanos, o no seguidores, somos verdaderos seguidores de Cristo. Y aquí vamos a poder también, o hemos podido estudiar la paciencia, el valor, la confianza firme en el Señor. Y aquí podemos aprender a pensar menos en nosotros mismos, y siempre debemos mantenernos estrictamente en la verdad como en la presencia de Dios. Y debemos referir todo a su gloria como Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito para siempre. Vamos a ir ahora sí del 30 al 33, los últimos 3 versículos de 2 de Corintios. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Su experiencia, o sus experiencias, mejor dicho, son tan extraordinarias que Pablo tiene que afirmar que no son mentiras. O sea, se ve tan
¿cómo podríamos decirle? Tan feo esta situación, que él dice, de verdad, todo esto no es mentira, todo esto lo viví, aunque no me lo vayan a creer, ¿sí? La referencia a Damasco parece a lo mejor fuera de lugar. A muchos van a decir, bueno, ya, ¿qué tiene que ver lo de Damasco con todo esto? Bueno, la referencia a Damasco es, por sus oponentes podrían haber señalado como una evidencia de cobardía, ¿verdad? Oye, escapó en un canasto en vez de que él se hubiera como un guerrero de Cristo enfrentado a sus acusadores. Es posible que piensen que ahora también fue un cobarde para evitar una confrontación cara a cara con ellos. Descendiendo a su necedad, a su terquedad de estos hombres, Pablo ha demostrado cuán superficiales son sus oponentes, que solo ven lo externo. Y estaban vanagloriándose y pensando en el poder y el dinero, sin conocimiento personal del Salvador sufriente que Pablo sirvió tan fielmente. Y muchas veces también somos así nosotros. Criticamos, juzgamos, sin saber lo que el hermano ha vivido, sin saber lo que el hermano ha pasado. Mira, es cristiano y anda tomando otra vez. No, ¿por qué mejor no vas, platicas con él? Quizás, gracias a Dios que tú no eres tan débil como él, pero él sí, y cayó. Platica con él, dale un abrazo, dale una palabra de aliento, una palabra de Dios, y dile que Dios lo está esperando, que regrese y que no se apene de lo que él vivió, porque tú quizás fuiste peor que él. No podemos juzgar a la gente externamente sin haber analizado lo que han vivido en sus vidas. Oye, esa persona qué dura es, siempre tiene la cara de amargado o de enojado. Quizás fue un joven, un niño que no recibió amor de sus padres. Quizás fue un joven abandonado que lo maltrataron de pequeño. ¿Cómo va a poder amar si ni siquiera conoce lo que es el amor? Enséñaselo. Muéstrale qué es el amor. ¿Sí? Tarde o temprano sería evidente en Corinto todo lo que ellos eran, hermanos. Pero mientras tanto, la iglesia podía y estaba sufriendo mucho daño. Y eso es lo que Pablo ahora en este momento quiere evitar, que ellos sigan sufriendo tanto. Pablo vuelve 20 años atrás en el pasado, en este asombroso incidente que sucedió poco después de su conversión, y dice: si tengo que jactarme, esta es la clase de cosa de la que me jactaré. Y él se jacta de las cosas que muestran su debilidad. Y como les decía hace rato, de eso es lo que debemos de jactarnos, de los tiempos en que no causamos una buena impresión, de los tiempos durante los cuales pues muchos de nosotros caímos, de los cuales fracasamos. Pablo dice que eso es de lo que él se jacta, ¿sí? Al pensar en mi vida pasada, dice, me viene a la mente un incidente. Fue un tiempo durante el cual fui un fracaso absoluto en lo que estaba intentando hacer. Eso es lo que podemos decir nosotros el día de hoy. De eso me jacto, porque entonces fue cuando yo comprendí y empecé a entender la lección más importante de mi vida. En ese momento en que yo estaba en el piso. Muchos de nosotros hoy podríamos decir, y lo digo de manera personal también, la lección más importante de mi vida fue cuando yo me quedé tirado en la calle de borracho. Fue cuando mi matrimonio estaba a nada del divorcio. Fue cuando no tenía trabajo y no tenía absolutamente nada para comer. La lección más importante de mi vida fue esa, señores. Ese era mi fracaso. Y en mi intento de vivir, y ahí fue cuando Dios me tomó de la mano, me levantó, me perdonó y me hizo un hombre nuevo. De eso sí me jacto. Y eso es lo que sí podemos jactarnos cada uno de nosotros. Y yo estoy seguro que de aquí muchos podemos jactarnos de ese tipo de cosas. No del carro que tienes, ni de la cuenta que tienes, ni de la ropa que cargas, sino de dónde Dios te levantó. Después de su conversión, se fue al desierto de Arabia durante un tiempo.
Ahí, sin duda, se puso a estudiar las Escrituras para intentar comprender cómo no había sido capaz de darse cuenta de quién era Jesús. Pero al buscar, encontró a Cristo en cada página. Cuando hubo pasado por esta experiencia, hubo dos cosas de las que estuvo muy convencido en su corazón el apóstol. Primero, creía que el Antiguo Testamento demostraba que Jesús de Nazaret era el Mesías. Estaba seguro. Y la segunda cosa acerca de la que estaba convencido respecto a esta experiencia era que Dios lo había escogido para ser el apóstol a Israel. Y lo intentó. Hizo lo mejor que pudo con su brillante mente y con todas sus aptitudes hebreas. Y hoy más que nunca, hermanos, las personas que somos llamadas al pastorado, a servirle en cualquier ministerio, tenemos que estar convencidos respecto a esta experiencia que Dios nos ha llamado para llevar su palabra, para amar, para cuidar y para ayudar a su pueblo. ¿Podemos fallar? Sí. ¿Podemos tener defectos? Claro. Pero no podemos quedarnos en el intento. Debemos de dejar de renegar de la tarea que Dios nos ha encomendado. Porque muchos también decimos, ay, es que yo no quería ser pastor, pero pues a Dios no le puedo decir que no. Ya dejemos de renegar y agradezcámosle al Señor que nos llamó y que tuvimos la valentía de tomar el pastorado. Tenemos que hacerlo con amor, con humildad, con actitud de servicio y con fe. Por las cosas que pasaban en Corintio, regresando, continuaban desmorándose, hasta que las circunstancias llegaron a un estado, hermanos, tan terrible, que una noche el gobernador intentó encontrarle, es decir, intentó meterlo preso, para que los guardias pudiesen prenderse y para que lo mataran. Al enterarse de esto, los amigos de Pablo le sacaron y le llevaron a una de esas casas construidas sobre el muro de Damasco, y a través de una ventana en la oscuridad de la noche le hicieron descender dentro de una canasta. Pablo dice, la noche en que fui descolgado en una canasta es la noche de la que me jacto. Mirando atrás, él dice, fue exactamente entonces, al alejarme de la ciudad de Damasco, con todos mis planes y mis sueños de gloria para Cristo, derrumbados bajo mis pies. Y esa fue la noche en la que empecé a aprender esta gran verdad. Mis dones naturales no son los que me capacitan para ser un siervo de Cristo. ¿Cómo me gustaría, hermanos, que todos los cristianos aprendiéramos esto hoy? Estamos siendo bombardeados el día de hoy por filosofías según la cual las habilidades naturales hacen que la persona pueda ser útil como cristiana. Con una fuerte personalidad, una perspectiva comunicativa, que seas optimista, con dones de liderazgo, con una mente y un cuerpo atractivos, con habilidades musicales, con habilidad para hablar y dirigirte al público. Y todas estas cosas, hermanos, son cosas que Dios sin duda puede usar. Pablo dice, es una manera ridícula de pensar. Yo tuve que aprender que estas ideas no ayudan, que el que Cristo obre en mí es la única cosa que Dios aprueba. Cualquier persona que sea cristiana tiene a Cristo obrando en él o en ella. Y si aprende usted, mi hermano, a depender de la obra de Jesús en usted, está listo para realizar la obra por medio de usted, cuando usted decida hacer las cosas para Él. Y Él realizará una obra juntamente con usted y hará que sus esfuerzos sean significantes y de valor, tanto a la vista de Dios como finalmente a la vista de las personas. Ese fue el gran secreto que aprendió el apóstol Pablo. Mis hermanos, quiero terminar con esto. Servir a Cristo no es fácil. Hay batallas en el camino. Hay gente que te va a recordar tu pasado. ¿Cómo es que le sirves a Cristo si tú eras así, si tú eras así?
hay dolor, murmurarán contra ti, y a veces tus mismos hermanos, incluso dentro de tus mismas ovejas, como dicen, de tu misma congregación, habrá gente que no te quiere, habrá gente que no le agradas, pero todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a Cristo, porque sabemos, hermanos, que quizá allá afuera todavía hay almas que necesitan ser rescatadas. Y es que están ahí esperando a que cada uno de nosotros vaya y les hable de Cristo. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel de quien no han oído? Y que la gente también, y es importante, vea un nuevo nacimiento en tu vida. Que Cristo sea y que reflejemos que Él es el que gobierna nuestras vidas. Así que podríamos terminar este domingo con esta frase que todos la podríamos decir en lo secreto, en nuestra oración. Señor, enséñame a jactarme de las cosas que muestran mi debilidad. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por esta palabra, por este mensaje, Señor, que has hablado hoy a tu pueblo, Señor. Te pedimos, Padre, que nos hagas discernientes a este tema, Señor, y que en nosotros podamos quitar todo ego, toda altanería, todo orgullo, toda vanidad, Señor, y de no gloriarnos de aquellas cosas que no son importantes para ti, Señor, sino que podamos gloriarnos en aquello de lo que realmente tú estés orgulloso de cada uno de nosotros, de que podamos vivir tu palabra, de que podamos reflejar tu vida en nosotros, Señor. Somos la luz de este mundo y a eso nos mandaste, Padre, en medio de este mundo de oscuridad, que podamos brillar, pero por medio de ti. Que la gloria y la honra, Señor, sean siempre a ti, porque no somos nosotros, eres tú en nosotros, Padre. Gracias por cada persona que estuvo este domingo aquí, Señor. Bendícela. Tú conoces, Señor, sus necesidades, Padre. Aún de aquellos hermanos que por diferentes circunstancias no hayan podido estar el día de hoy aquí, Señor, bendíceles donde quiera que se encuentren, Señor. Y permite, Señor, que este próximo martes podamos estar aquí orando, dialogando, teniendo esa intimidad contigo, Señor, para también alabarte, glorificarte, Padre, y honrar tu santo nombre, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.